La bruma salina se sentía como un insulto personal. El doctor Elias Thorne se aferró a la barandilla del barco de arrastre alquilado, con los nudillos blancos. El Pacífico roía el casco, una bestia fría e indiferente. Adelante, envuelta en la penumbra del amanecer, yacía la isla Ethelred, una lágrima de 2 millas cuadradas de roca volcánica y silencio patentado. Y en ella, la clínica Elysium. Elías saboreó la bilis. 3 años atrás había sido el orador principal en bioética. Ahora era un científico en desgracia, inhabilitado, viviendo en una caja de zapatos en Seattle, sus noches alimentadas por whisky barato y el rítmico golpe, golpe, golpe de sus puños contra un saco de boxeo. Omnicorp se había encargado de su ruina. Había intentado exponer sus ensayos ilegales en humanos sobre regeneración de tejidos. Lo sepultaron en demandas, lo tildaron de fanático y destrozaron su carrera. Era un hombre de lógica, un hombre que creía en las reglas, en los datos, en la dulce ciencia de un contraataque limpio. No era un hombre que creyera en los milagros. Por eso Elysium lo aterraba. Lena, su hermana, era todo lo que le quedaba. Ella era la única que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Y se estaba muriendo. Degeneración de Kalman. Una pesadilla neurodegenerativa de una entre 1 millón que estaba lenta y cruelmente convirtiendo su brillantemente y vibrante cuerpo en una prisión cuando su benefactor anónimo organizó su tratamiento experimental en Elysium. Elías había protestado. El lugar era una caja negra, un spa de lujo para los ricos con enfermedades terminales, dirigido por el elusivo Dr. Aris Kalin. Sus tasas de recuperación no eran solo buenas, eran imposibles. Entonces las llamadas cesaron. Hace 2 días llegó el paquete, una tableta barata y desechable, sin dirección de remitente. En ella, un único archivo de vídeo corrupto con la marca de tiempo de la suite privada de Elena. Lo vio de nuevo, por 20ª vez, acurrucado contra el viento. La grabación era granulada, el audio un zumbido bajo. Lena, pálida y frágil, en una cama blanca y estéril. Luego, la convulsión. No era un ataque, era un rechazo. Su cuerpo se arqueó, un grito silencioso, congelado en su rostro, y su piel, Dios, su piel, se ondulaba, no como un espasmo muscular, fluía, como una marea de serpientes moviéndose justo debajo de la dermis. Una enfermera con un impecable uniforme blanco entró en el cuadro. No corrió hacia Elena. No comprobó sus signos vitales. Escaneó la habitación, sus ojos aterrizando directamente en la cámara de seguridad oculta. Su expresión no era de preocupación, era de fastidio. Se movió hacia la cámara, su rostro llenando la vista, y por una fracción de segundo, antes de golpear la lente, Elías vio sus ojos. Las pupilas eran horizontales rasgadas, como las de una cabra. La pantalla se volvió estática. El motor del barco se apagó, sacando a Elías del recuerdo. Hasta aquí, llegó, amigo, gruñó el capitán sin mirarlo. El muelle de servicio está en el lado norte. Si te atrapan, no te conozco. Elías arrojó
un fajo de billetes sobre la consola. Se echó al hombro su bolsa de lona impermeable que contenía un arnés de escalada, un botiquín y un cortapernos de alta resistencia. Nunca estuve aquí. Saltó al resbaladizo muelle de hormigón. El aire estaba muerto. Ni gaviotas, ni focas de puerto. Solo el zumbido. Una vibración electrónica de baja frecuencia que parecía calar en sus huesos. Elysium estaba limpio, ofensivamente limpio. Las paredes de hormigón blanco de la entrada de servicio estaban impolutas. El aire olía a ozono y antiséptico. Todo estaba controlado, monitoreado, comisariado por Aura, la IA omnipresente de la clínica, cuya suave voz sintetizada era el único sonido es menor que bienvenido visitante. Su presencia no está autorizada. Por favor, permanezca quieto para el procesamiento de seguridad. Es mayor que Elías no lo hizo. Presionó. Un codificador de grado militar contra el teclado más cercano. La cerradura chisporroteó, gimió y se abrió con un clic. Estaba dentro. Se movió rápido, pegado a las sombras de los inmaculados pasillos blancos. Su objetivo era el ala de pacientes, luego la oficina central de registros. Tenía que encontrar a Lena. ¿Doc? ¿Dr. Thorne? Elías giró, adoptando una guardia de boxeador. Un hombre con uniforme de seguridad gris estaba a 10 yardas por el pasillo, con las manos en alto y las palmas abiertas. Tenía la complexión de un linebacker, pero su rostro estaba pálido y brillaba de sudor. No lo hagas, susurró el guardia, con voz temblorosa. Te oirán. Los micros están por todas partes. Señaló una rejilla pequeña, casi invisible, cerca del techo. ¿Quién eres?, siseó Elías, sin relajar su postura. Me llamo Silas. Fui yo quien te envió la tableta. Se acercó más, y Elías pudo ver el terror en sus ojos. Tienes que sacarla de aquí, tío. Tienes que coger a tu hermana y correr. La lógica luchaba contra la desesperación. ¿Una trampa? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Ese vídeo, eso fue después del primer tratamiento. Silas se secó el rostro. Deberías ver a los que han tenido el tercero. Tengo familia, Doc. Solo quería un sueldo. No me apunté para esto. Deslizó una tarjeta de acceso por el suelo pulido. Esta te da acceso al ala de pacientes y a la antigua oficina de registros. Tu hermana no está en su habitación. Kalen la trasladó, creo que la trasladó al ala este. ¿Por qué al ala este? Silas no le sostuvo la mirada. Ahí es donde guardan los errores, Doc, los que no asimilaron bien el tratamiento. Pero Kalen, él no los llama errores, los llama fase 2. Señaló hacia el final del pasillo. La oficina de registros está por allí. Cubriré las cámaras en este bucle durante 10 minutos. Encuentra su ubicación, luego ve al subnivel, a los muelles de botes. Te veré allí. Ve. Silas desapareció por donde había venido. Elías era un escéptico. Desconfiaba de todo. Pero el miedo en los ojos de Silas, eso era real. Agarró la tarjeta y corrió. La oficina de registros era un pueblo fantasma. La voz de Aura lo siguió, tranquila e inquietante. Es menor que esta área está restringida. Se ha notificado a seguridad. Es mayor que cállate, masculló Elías, deslizando la tarjeta.
La puerta se abrió. Encontró el archivo de Lena, transferida, justo como dijo Silas, pero no al ala este. Sujeto, Lena Thorne, estado, candidata principal, transferida a Biolaboratorio del Subnivel. Proyecto Crisálida. La sangre de Elías se heló. Crisálida, un término para la transformación. Tenía que llegar al subnivel, pero primero tenía que pasar por el ala este. Salió de la oficina y se dirigió hacia los ascensores de grado industrial cuando lo oyó, un sonido húmedo y chasqueante. Como quitina sobre baldosa, se agachó en un nicho mientras pasaba una camilla, empujada por dos camilleros. Pero no fueron los camilleros lo que llamó su atención. Fue la paciente atada a la camilla. Había sido una mujer. Ahora era un tapiz de horror corporal. Su piel era de un blanco ceroso y translúcido, desprendiéndose en láminas húmedas, solo para regenerarse en tiempo real por debajo. Tenía la cabeza girada en un ángulo imposible, el cuello claramente roto, pero sus ojos estaban abiertos, alerta y rastreando uno de sus brazos. Uno de sus brazos había sido seccionado, y del muñón 3 nuevos brazos más pequeños estaban brotando, retorciéndose como un nudo de extremidades de estrella de mar. Mientras la camilla pasaba, la cabeza de la mujer giró 180 grados para mirarlo directamente. Abrió la boca para gritar, pero el único sonido fue el húmedo e insectoide clic, clic, clic. Elías se tapó la boca con una mano, luchando contra las ganas de vomitar. Esto no era curación, era una violación. Conocía el trabajo de Kaylin. Había leído sus primeros artículos antes de que Kaylin desapareciera. Aris Kaylin no era un médico, era un arquitecto genético, un genio que creía que el genoma humano era un primer borrador defectuoso. No estaba curando la enfermedad, estaba reemplazando al huésped, estaba empalmando ADN humano con la inmortal Turritopsis dohrnii, la medusa inmortal y la regenerativa asteroidea, la estrella de mar. No estaba tratando de salvar la humanidad, estaba tratando de volverla obsoleta. Elías pasó de largo el ascensor, corriendo hacia el hueco de la escalera. Las estériles paredes blancas eran ahora una fachada aterradora. La clínica entera era un laboratorio. Los pacientes no se estaban recuperando, estaban gestando. La puerta de la escalera se abrió de golpe y Elías chocó con una enfermera. Era la misma del vídeo, no autorizado, si se oía. Su voz era gutural, superpuesta, como si 3 personas hablaran a la vez. Elías, actuando por puro instinto de boxeador, lanzó un jab. Su puño impactó con la mandíbula de ella. Sintió el hueso crujir. Ella ni siquiera parpadeó. Inclinó la cabeza y él oyó el chasquido de su mandíbula recolocándose. Sus pupilas horizontales y rasgadas se dilataron. Hostil, graznó, se abalanzó. Era imposiblemente rápida. Sus dedos, duros como la cerámica, se clavaron en su hombro. Elías rugió, golpeando su plexo solar con el codo. Fue como golpear hormigón. Ella lo empujó contra la pared, su otra mano alcanzando su rostro. Sus uñas se alargaban, convirtiéndose en garras amarillentas y quitinosas. Elías vio el extintor de incendios en la pared
lo agarró, lo arrancó de su soporte y lo descargó sobre la cabeza de ella con toda su fuerza. La carcasa de metal aplastó su cráneo. Una persona normal estaría muerta. Ella trastabilló hacia atrás, con una abolladura donde debería estar su frente. Y entonces, horriblemente, la abolladura comenzó a desabollarse. La carne y el hueso fluyeron como cera caliente, reformándose. Lo único más rápido que la regeneración era su rabia. Chilló que el mismo lamento superpuesto y chasqueante, y cargó. Elías no intentó luchar. Pateó una camilla a su paso y huyó. Atravesó de un portazo la puerta del ala este, el lugar de los errores de Silas, y machacó el botón para cerrarla tras de sí. Oyó el cuerpo de la enfermera golpear contra el acero reforzado. Estaba a salvo por un segundo. Entonces se dio cuenta de dónde estaba el ala este. No era blanca y estéril. Estaba oscura, húmeda y olía a amoníaco y carne podrida. Las luces estaban destrozadas. La voz de Aura estaba ausente. Aquí, esta era la mazmorra. Es menor que clic, clic, shh. Es menor que el sonido. Venía del techo. Elías miró hacia arriba. En la penumbra los vio, los errores. La fase 2 estaban pegados al techo, a las paredes, como arañas. Eran esqueléticos, sus cuerpos alargados, sus articulaciones doblándose al revés. Un hombre con los restos. Hechos jirones de un pijama de seda, se escabulló por el techo, con la columna fusionada en un arco permanente y agonizante. Su piel se desprendía en jirones, revelando una nueva capa pálida y gomosa debajo. No sentían dolor, estaban más allá del dolor. Elías retrocedió lentamente. Era un hombre de lógica. La lógica dictaba que estaba rodeado, superado y a punto de morir. Uno de ellos cayó al suelo. Aterrizó en cuclillas sobre 4 puntos, su cabeza girando bruscamente para encararlo. Su mandíbula había desaparecido, reemplazada por una mandíbula endurecida similar a un pico que se abría y cerraba con un chasquido. Corre, se susurró Elías a sí mismo. Corrió. Los pacientes pulularon. Se movían con una gracia espasmódica, de cámara rápida, que era completamente antinatural. Golpeó uno con un gancho de derecha. Su puño atravesó su cavidad torácica, que estaba llena de un fluido gelatinoso y gris. El paciente simplemente chasqueó y agarró su brazo. Elías liberó su mano de un tirón, cubierto de porquería, y saltó por encima de la barra de un salón de pacientes. Lanzó una botella de whisky. Se estrelló en la cara de un paciente. La criatura simplemente se limpió los cristales de los ojos que ahora eran multifacéticos como los de una mosca, y siguió avanzando. No estaban vivos, estaban animados. Vio un ascensor al final del pasillo. Accesó al subnivel. Corrió. Los pacientes estaban justo detrás de él, sus chasquidos creciendo hasta convertirse en un coro. Pulsó el botón, la puerta se abrió y se zambulló dentro, golpeando el botón de cerrar. Un brazo pálido y ceroso, con dedos en los lugares equivocados. Se coló por la puerta mientras se cerraba. Elías lo pisoteó. El hueso se rompió con un pop húmedo. El brazo no se retrajo.
Se desprendió retorciéndose en el suelo del ascensor como la extremidad cercenada de una estrella de mar. Las puertas se sellaron, el ascensor descendió, sumiendo a Elías en un silencio presurizado y estéril. Su corazón era un tambor contra sus costillas. Estaba cubierto de sudor y Dios sabe qué más. Miró el brazo desmembrado en el suelo. Todavía se retorcía. Las puertas se abrieron. Estaba en el biolaboratorio del subnivel. Era una catedral de ciencia fría y blanca, paredes de cristal, acero cromado y el zumbido de enormes servidores. En el centro de la sala, iluminado por un único y enfocado haz de luz, había un gran biotanque cilíndrico, y dentro, flotando en un pálido fluido amniótico verde, estaba Lena. Estaba intubada, su cuerpo conectado por una docena de tubos a la maquinaria zumbante. Su piel estaba pálida, translúcida, casi podía ver su esqueleto, pero estaba viva, estaba entera. Elías susurró, su voz burbujeando a través del fluido, transmitida por un altavoz. Lena, estoy aquí, voy a sacarte. Corrió hacia el tanque, buscando un mecanismo de liberación. No, Elías es una trampa. Un aplauso lento resonó desde la cabina de observación de arriba. Bravo, Dr. Thorne. El Dr. Aris Calen emergió de las sombras. No era un monstruo, solo era un hombre, pequeño, impecablemente vestido con un traje de lino, con el rostro tranquilo y pasivo de un aristócrata aburrido. Debo confesar que no esperaba que pasaras del ala este, dijo Calen, su voz amplificada por el sistema de megafonía. Mis fracasos son terriblemente maleducados. Pero claro, tú siempre has apuntado por encima de tus posibilidades. ¿No es así? Calen, enfermo bastardo, suéltala. Elías golpeó el cristal del tanque con el puño. ¿Soltarla? La estoy salvando. Calen descendió por una escalera de caracol, caminando con una arrogancia pausada. El cuerpo humano es un experimento fallido, Elías. Un recipiente de carne descuidado, frágil y temporal, destinado a pudrirse. Tu hermana se estaba pudriendo. Yo estoy ofreciendo la corrección. ¿Llamas a esto una corrección? Elías gesticuló salvajemente. Esas cosas de arriba, dolores de crecimiento, espetó Calen, su fachada de calma resquebrajándose por un segundo. Prototipos crudos. Tú eras la pieza que faltaba. Tu investigación sobre los mecanismos de seguridad de las enzimas a nivel celular era la clave para estabilizar el empalme de ADN. Mis sujetos ahora son inmortales, regenerativos, perfectos, son abominaciones, son el futuro, dijo Calen, deteniéndose a 10 pies de distancia. Y tu hermana, ella será la primera de la nueva raza perfecta. Proyecto Crisálida, sin enfermedad, sin envejecimiento, sin muerte, solo cambio. La puerta del laboratorio se abrió con un siseo. Elías giró, esperando más pacientes. Era Silas. Sostenía una picana eléctrica de alta potencia. Silas, gracias a Dios, suspiró Elías. Ayúdame. Tenemos que detenerlo. Tenemos que sacarla. Silas miró a Elías. Miró a Calen.
Luego miró a Lena en el tanque. Tiene razón, Doc, dijo Silas, con voz plana. ¿Qué? Kalen, tiene razón. Silas se colocó al lado de Kalen. Llegas demasiado tarde. Silas, tú enviaste el video, dijo Elías, mientras la horrible verdad lo golpeaba. Dijiste que tenías miedo, o lo estaba, dijo Silas, asustado de que este soquete, señaló a Kalen, no consiguiera la fórmula correcta. El ala este, eso es lo que pasa cuando el empalme no es estable. Pero tú, Doc, tu investigación me arregló. Silas tenía un corte profundo en el brazo de la camilla que Elías había lanzado en el pasillo. Elías lo había visto, ahora observaba, hipnotizado, como el corte no sangraba. La carne se tejía, se unió, sellándose con un tejido pálido, gomoso y sin cicatriz. El video no era una advertencia, Elías, dijo Kalen sonriendo. Era cebo. Te necesitábamos. ¿Me necesitabas? Oh, no por tu mente, se burló Silas. Ya la hemos exprimido. No. Necesitábamos tus genes. Golpeó la picana contra su mano. Material sano, fuerte, resistente. No eres un rescatador, Doc. Eres el próximo huésped. El giro era tan completo, tan perfecto, que Elías solo pudo reír. Un sonido corto y seco de desesperación. No me atraparéis, dijo Elías, adoptando su postura, y me llevo a mi hermana. El boxeador. Kalen suspiró. Silas, asegura el activo y intenta no romperlo demasiado. Necesitamos la estructura celular intacta. Silas cargó. Era rápido, pero Elías era un técnico. Esquivó la picana, deslizándose dentro de la guardia de Silas, y lanzó una combinación perfecta de 3 golpes. Jab directo gancho. El gancho impactó en la sien de Silas con un sonido como el de un bate golpeando un trozo de carne. Silas solo gruñó. Agarró a Elías por el cuello, levantándolo del suelo. Su agarre era inhumano. Mi turno, susurró Silas. Y su brazo cambió. No fue rápido. Fue lento, deliberado y húmedo. Su piel se abrió, no por una herida, sino por una eclosión. Placas pálidas y quitinosas se desplegaron, y su antebrazo se alargó, los huesos crujiendo y reformándose, brotando apéndices tentaculares y con púas que se envolvieron alrededor del cuello de Elías. Elías se ahogó, su mente lógica gritando ante la imposibilidad, sus pulmones ardiendo. Este es el nuevo amanecer, doctor, dijo Kalen, observando con interés académico. Elías estaba perdiendo. Era un científico, un boxeador. Estaba luchando contra un monstruo, un científico. Sus ojos, nublándose, escanearon el laboratorio. Estaba rodeado por el trabajo de Kalen, su trabajo, la voz de Kalen. Tu investigación, mecanismos de seguridad de las enzimas, estabilizando el empalme de ADN. Supo en ese instante cómo ganar. Los pacientes de arriba eran inestables. Silas era estable. Lena estaba en proceso. Pero la tecnología central, el empalme, se basaba en sus propios protocolos abandonados. Y él siempre había construido un interruptor de emergencia. Su mirada se fijó en una unidad de almacenamiento
refrigerada. Etiqueta: sustrato enzimático T7 protocolo Thorne. Solo para contención de emergencia. Tripsina 7. Su propia creación. Una enzima diseñada para atacar y descomponer agresivamente cadenas de proteínas no humanas, como por ejemplo las de una medusa. No era un agente de reversión, era un agente disolvente. Con un último y desesperado estallido de fuerza, Elías clavó los pies en el pecho de Silas, rompiendo el agarre. Cayó, rodó y corrió hacia la unidad de almacenamiento. Détenlo, chilló Kalen, rompiendo finalmente su compostura. Silas se abalanzó, su brazo monstruoso barriendo una mesa de laboratorio, enviando equipos por los aires. Al mismo tiempo, Kalen pulsó un botón. Seguridad, brecha de contención, todos los sujetos al sublaboratorio. La puerta del ascensor al otro lado de la sala se abrió. El chasquido comenzó. Los pacientes, los fracasos del ala este, inundaron el laboratorio. Una marea de horrores insectoides, regenerativos y rotos estaban entre Elías y la unidad de almacenamiento. Silas rió, un sonido húmedo y gorgoteante. Se acabó, Thorne. Solo eres carne. Elías miró a la horda, miró a Silas, miró a Lena flotando, sus ojos suplicando. No era un héroe, solo era un hermano. Agarró una centrifugadora de alta resistencia de una mesa. ¡Ey! Kalen gritó. Kalen miró hacia la cabina de observación. Elías arrojó la centrifugadora contra el cristal. La cabina se hizo añicos. Kalen gritó mientras la pesada maquinaria aplastaba la consola, que explotó en una lluvia de chispas. El sistema de megafonía murió. Los pacientes, atraídos por el ruido, pulularon en la base de la escalera, una masa retorcida de miembros rotos y mandíbulas chasqueantes. La distracción. Elías corrió, saltó el mostrador, agarró el gran contenedor metálico de tripsina 7 y lo arrancó de su alojamiento. Silas estaba sobre él. El brazo tentáculo golpeó su costado, rompiendo costillas. Elías gritó, pero se aferró al contenedor. Solo estás retrasando lo inevitable, rugió Silas, levantando su brazo para un golpe final y mortal. Tienes razón, jadeó Elías, escupiendo sangre. Esto no es curación. Estrió el contenedor contra el suelo. Esto es control de plagas. Al mismo tiempo, agarró un cable de alimentación caído de la consola rota y lo metió en el centro de los aspersores en la pared. El sistema antiincendios se activó. Agua por todas partes. Los aspersores empaparon la sala, mezclándose al instante con la nube presurizada y aerosolizada de la enzima TEL7 concentrada. Era una lluvia de muerte. Por un momento no pasó nada. Entonces Silas gritó. No fue un sonido de rabia, fue un sonido de disolución. Miró su brazo tentáculo. La quitina se estaba disolviendo. La pálida carne se desprendía, no regenerándose, sino licuándose. El ADN inmortal de la medusa, la regeneración de la estrella de mar. La enzima lo estaba destrozando a nivel celular. Fue una cascada de fallo biológico catastrófico. Silas cayó de rodillas, su cuerpo perfecto, derritiéndose en una ruina protoplásmica.
No, Kalen, duele, duele. Al otro lado del laboratorio, los pacientes sufrían el mismo destino. Sus cuerpos inestables no tenían defensa. Colapsaron, sus formas disolviéndose, una sinfonía de sonidos húmedos y desgarradores. No solo estaban muriendo, se estaban deshaciendo. Elias, protegido por su chaqueta empapada de lluvia, observó el apocalipsis de horror corporal que había desatado. Es menor que advertencia. Falo de contención detectado. Protocolo de purificación biológica iniciado. Autodestrucción de la instalación en menos 10 minutos. Es mayor que ahora estaba de nuevo en línea. Elías ignoró el dolor en sus costillas. Corrió hacia el tanque de Lena. Encontró el desagüe de emergencia. El fluido verde salió a borbotones. Lena colapsó en el fondo del tanque. Rompió el cristal con el contenedor vacío y la sacó. Estaba helada, pero respiraba. El proceso había sido interrumpido. Encontró una bandeja de diagnóstico. Conocía su propia investigación. Agarró una jeringa de la contraenzima, el estabilizador, y la clavó en el corazón de ella. Vamos, Lena, quédate conmigo. Sus ojos se agitaron. Elías, frío. Lo sé, nos vamos a casa. Miró hacia arriba. Kalen salía a rastras de los escombros de la cabina con la pierna rota. Vio a Elias, vio los restos derretidos de sus creaciones perfectas. Su rostro era una máscara de puro odio intelectual. Tú lo arruinaste, chilló, lo arruinaste todo. Es menor que ti menos 5 minutos. Es mayor que querías reemplazarnos, Ares, dijo Elías, levantando a su hermana en brazos. Simplemente no fuiste lo bastante bueno. Elías corrió hacia la salida de emergencia, la que llevaba a los muelles de servicio. No miró atrás. Salió disparado al aire nocturno. La bruma, salina, un alivio bienvenido tras el hedor a ozono y carne disuelta. El barco de arrastre alquilado se había ido como esperaba, pero una lancha de mantenimiento de la clínica estaba atada al muelle. Es menor que de menos 1 minuto. Es mayor que depositó a Lena en la lancha, cortó las amarras y arrancó el motor, rugió la vida. Mientras se alejaban a toda velocidad de la isla, el sol, ese glorioso, normal y no modificado sol, comenzaba a despuntar en el horizonte. Es menor que purificación biológica iniciada. Adiós. Es mayor que la clínica Elysium no explotó en una bola de fuego. Eso habría sido demasiado desordenado. Implosionó. Un destello de luz blanca e incandescente y la instalación al completo, desde el ático hasta el sublaboratorio, fue incinerada, colapsando sobre sí misma en una nube de vapor sobrecalentado. Elías envolvió a Lena en una manta térmica. Su piel seguía demasiado pálida, sus pupilas todavía un poco raras, pero era su hermana, era humana. Elías susurró, su voz débil. Él apretó su mano con el rugido del motor de la lancha como único sonido y los dirigió hacia el continente. Estoy aquí, Lena, estoy aquí. Miró hacia atrás una última vez al hirviente y vacío trozo de océano donde había estado la isla. Era un hombre de lógica.
y la lógica le decía que no solo había salvado a su hermana, había salvado al mundo del de Kalen. Pero mientras sentía la punzada de sus costillas rotas, supo, con escalofriante certeza, que la idea del reemplazo, la arrogancia de la ciencia, no había muerto con Kalen. Elysium había desaparecido, pero la pesadilla no había hecho más que empezar.